Bueno, el mensaje es la metanarrativa del Evangelio. Hubo un problema muy común en la iglesia y todo lo que conocemos al Señor de hace, no sé, más de 10 o 20 años o más. Hemos escuchado el Evangelio fragmentado, ¿sí? La historia de Jonás, la historia de Noé, la historia de David, la historia de Éxodo, de José, pero siempre fragmentada. Y no logramos ver la historia de la redención, el plan de Dios como una sola historia desde Génesis hasta Apocalipsis. La forma en que veíamos al Evangelio era como un rompecabezas desarmado sin tener la figura completa de la tapa, que es que te indica cuál es la imagen y cómo se puede armar. Perdimos la tapa, digamos. La imagen completa. Exactamente. Yo quiero afirmar, antes de seguir, que el propósito de la teología no es acumular conocimiento, sino conocer a esa persona, a Dios, al dueño de la historia. Metanarrativa. Ezequiel, me clavaste acá una palabra. Explícame un poquito, ¿cómo la metanarrativa del Evangelio? La palabra, el término metanarrativa, lo introduce un filósofo francés que se llama Jean-François Lyotard en el año 1979 en un libro que se llama La condición posmoderna, en donde él define como las características que tiene la posmodernidad. La posmodernidad es la época en donde nosotros estamos viviendo, o se entiende que vivimos ahora. Y dice que una de las características es la caída del metarrelato, de la metanarrativa, de la historia. La metanarrativa es una historia completa, con principio y fin, que apunta a un final, es teleológica, que tiene una finalidad y tiene un propósito. Y se entiende que la posmodernidad deconstruye, como la famosa deconstrucción, o destruye o derriba esta idea de un relato completo y entonces empieza a fragmentarlo. Hoy se puede ver la metanarrativa en Hollywood, en el cine, con estas historias donde hay multiversos, ¿no? Muchos universos y cada uno tiene su propia verdad. Esto del relativismo, cada uno vive en su propio universo y tiene su propia verdad, no hay una sola verdad que rige todo. Esa es la caída del metarrelato. Esta idea se introdujo en la iglesia y empezamos a leer la Biblia de esa manera. Entonces entendemos al Evangelio desde los Evangelios y separado del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento por un lado, el Nuevo Testamento por otro. Cuando en realidad la historia de Dios es una sola y es completa. De Génesis a Apocalipsis. La metanarrativa es, desde Génesis a Apocalipsis, muchas microhistorias que forman una sola historia. Perfecto. Dale. Jesús aplica esto en Mateo 24. Vamos a tomar como verso y pasaje base el capítulo 24, perdón, de Lucas. Lucas 24, en el camino de Emaús. Los discípulos acababan de perder a Jesús, había sido asesinado hacía poco tiempo, recientemente. Los discípulos acababan de perder a su líder, habían dejado todo lo que tenían, habían invertido 3 años y medio y se perdió toda esa inversión. Muchos cayeron de alguna manera en una depresión, estaban abandonados, se sentían defraudados, parecía que Jesús no era quien había dicho ser. Y entonces Jesús resucita. Uno de los primeros que se le aparece es a estos dos que vienen camino de Emaús, saliendo de Jerusalén y saliendo del propósito. Perfecto. Jesús les vela los ojos, igual que Dios le vela los ojos a Moisés en Éxodo capítulo 33, porque lo importante no es lo que había que ver, sino que el método que Jesús usa para llevar a una persona de la depresión a ser los líderes de la iglesia primitiva que transformaban ciudades es contarle una historia. El método de Jesús es contarle una historia. No cualquier historia, es la mayor historia de la humanidad, la historia de Dios, donde Él está involucrado. ¿Sí? Entonces le vela los ojos porque no era lo que tenían que ver, era que tenían que oír. Exacto. Pedro le dijo a Jesús,
Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que había hallado cabida en ellos, lo que los sostuvo siempre fue la palabra de Jesús, no los hechos. Y qué maravilloso debe haber sido estar en ese camino. Déjame ir a Lucas otra vez. Estos dos, con los ojos velados, rumores de que había resucitado, pero no había ninguna confirmación. Vieron que se habla de la presunción, el presunto asesino, el presunto tal, es cuando no hay una seguridad de que eso se causó, pero ya el rumor se corrió. Y esta era la escena, como ese nos contó, ¿sí? Pero ahí recién habían expoliado parte. Jesús, habían puesto el versículo, creo que el 13, le había velado los ojos para contarle la historia. Y esto es maravilloso. Porque termina diciendo, ay, no lo voy a decir. No voy a decir todavía, porque ardía nuestro corazón. Pero todavía no lo digo. Lo digo entre nosotros, pero ellos no escuchan. Vamos. ¿Qué historia le cuenta Jesús? Lucas 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿no? ¿Qué decían las escrituras de Jesús? ¿Quién era el Cristo? Y aplica el método del relato y después, cuando los reúne a todos, ya en el versículo 44 y 45 de Lucas 24, les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ese es el punto de referencia. La ley de Moisés, que es el Pentateuco. Los profetas, que son los libros poéticos, los salmos, que son los poéticos, representan los libros poéticos, y los profetas, que son los libros proféticos. Perfecto. Profetas mayores y menores. Perfecto. Y dice... Ahora, vos me estás diciendo que en esta metanarrativa Jesús le cuenta la historia completa y se cuenta dónde está Él desde Génesis, pasando por, o sea, Pentateuco, Salmos y Profetas. ¿Él se cuenta en la historia? ¿Le habrá contado en tercera persona? ¿En tercera persona? ¿O le habrá dicho, porque están velados sus ojos? Qué interesante. Al principio sí, bueno, después ya en el versículo 44 sí ya se había dado a conocer. Claro, ya había partido el pan ahí. Ya había partido el pan y ya se vuelve a aparecer a los discípulos de nuevo y les vuelve a decir lo mismo. Exactamente. Y ahí se les aparece a todos. La palabra que se traduce como escrito, que se le cuenta todo lo que estaba escrito, es grafo, que es la misma de caligrafía, es escrituras. No se refiere a un versículo específico o a un pasaje en específico, sino a toda la escritura completa. Exacto. Al significado de toda la escritura. A lo escrito, a la palabra, grafo. Y el mensaje que les da a los discípulos es: todo lo que era necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí, que él tenía que sufrir. Pablo lo repite, 1 Corintios 15 del 3 al 4. Primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese era el mensaje, que Cristo, Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados sin que lo mereciéramos, resucitó conforme a cómo estaba escrito. Qué interesante, porque Pablo solamente le bastó un haz de luz, una cruzada con Cristo, para que no solo la escriba a la iglesia de Corinto, sino también a la de Éfeso. ¿Cómo se lo dice a la de Éfeso? Bueno, en Éfeso 1, del 9 al 10, Pablo dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas, las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Bueno, yo vengo acá a firmar, acá en esta mesa de familia, que Dios quiere contarnos su historia, ¿sí? Y yo voy a pedir que vayan adelantando la placa, porque esta historia es para transformarnos y ayudarnos a transformar a otros.
esto no termina en vos, no es para transformarte solamente, sino para que puedas transformar a otros. Y por eso necesitamos saber contar esta historia. ¿Cuál es? No las había visto. Esta historia llena de creación, caída, redención y consumación. Así que, ¿qué le parece si nos adentramos en esto? ¿Sí? Vamos a repasarla por arriba, a lo mejor la conoces, ¿sí? Pero te pido que prestes especial atención, porque de acá vamos a salir embalados, vamos a seguir como Marcos lo dijo anteriormente, salgan, es esto de recibir al novio, es este apuro que hoy también martilla en nuestra puerta, Jesús está a la puerta y está llamando, y tenemos que saber contar esta historia. ¿Vamos con creación? Sí, y eso es el Evangelio, la historia del Evangelio, la metanarrativa, la historia de la redención, son sinónimos, en 4 etapas. Creación, caída, redención y consumación del plan. ¿Sí? Perfecto. Vamos por la primera etapa, que es creación. Perfecto. A ver, te hago una pregunta. Vamos a jugar que estoy en un cuestionario. Que yo soy el que hace las preguntas, porque vos sos el que sabes, así que me conviene en realidad estar de este lado. Si todo comenzó en Génesis, ¿qué nos cuenta la Biblia sobre el propósito original de Dios al crear el mundo? Porque ahí está Génesis 1:1. ¿Qué nos cuenta? Bueno, en primer lugar es que Dios es creador, Dios creó todas las cosas y al ser creador es la máxima autoridad. No hay autoridad mayor que Él y superior a Él. Dios creó todas las cosas. La creación, Dios la crea de la nada. Desde la nada, Dios crea todo. No se da por evolución, no hay otra teoría aceptable. Digo, Dios solamente fue el único que creó todas las cosas, todo lo que vemos fue creado por Dios. Y yo digo por una duda personal, para hablar de evolucionismo, debemos decir que el evolucionismo no figura en la palabra, por lo tanto no es verdad. ¿Lo dije claro? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Pero el creacionismo es la historia con la cual empieza esta metanarrativa que se nos va a contar. ¿Lo dije claro también? ¿Sí? Creacionismo. El Señor creó todas las cosas. Juan 1 no, después. Va. Solo para mencionarlo y ya pasamos a la caída rápido. Vamos. John Piper dice, la doctrina bíblica de la creación es esta. Dios el Padre, por medio de su Hijo eterno, creó de la nada todo lo que no es Dios mediante su palabra de mandato. Y por esta misma palabra, Él sustenta todas las cosas. Entonces, la doctrina de la creación es que Dios es creador de todo, por lo tanto, es el dueño de todo. Nosotros somos creación de Dios y somos administradores de la creación, nada más. No somos dueños, ¿sí? El dueño es Dios, nosotros solo administramos. Ni siquiera de saber contar la historia a nuestra forma. O sea, porque a veces nos creemos dueños de, esta es mi mesa, y no somos dueños de nada. Chiquito, ¿no? Bueno, Colosenses 1:17 al final, dice que todo lo creado por medio de Él y para Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Está hablando de Cristo, ¿eh? Y todas las cosas en Él subsisten. Así que si hay algún autor de esta obra maravillosa, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es Jesús. Jesús estuvo ahí siempre. ¿Algo más de esto? ¿Querés que hagamos el resumen? Sí. Vamos a hacer un resumen de creación. Primero, Dios creó todo desde la nada, por su palabra. Cristo es el agente activo de la creación. 3. El Edén era el lugar de comunión perfecta, cielo y tierra unidos. 4. Todo fue hecho para la gloria de Dios y para que su presencia habitara con nosotros. Y acá quiero resaltar 2 verdades claves. Número 1, Dios es el creador. Teoría del Big Bang, evolucionismo, dijimos recién. Dios es el creador y nosotros somos administradores, no dueños.
Toda vida cobra sentido solo cuando se ordena a la luz de Cristo y para la gloria de Dios. ¿Vamos a hablar de caída? ¿Te parece? Vamos a la caída. ¿Qué pasó entonces? ¿Sabes? Era todo perfecto. El hombre era perfecto. Y si Dios creó todo perfecto, ¿cómo llegamos a este estado? La a este creación estado? es perfecta. Dios crea todo perfecto. Adán y Eva, Dios pone una sola condición, es no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era una manzana, era el árbol, el fruto del árbol no era una manzana, era el del conocimiento del bien y del mal. Lo único que Dios le había pedido que no hagan, eso hicieron. Era la única condición. El hombre come, como dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No hay igualdad de género, o sea, no hay igualdad de género acá. Sí hay, pero tanto hombre como mujer comieron. Tanto hombre como mujer. Los dos son responsables. Son responsables. Porque algunos se toman de este para decir, no, es que la esposa es la que... Claro. En el Te sentido digo, en la que, oficina, ustedes no, otros, ¿no? es que uno no puede decir el hombre es ajeno y la mujer es culpable, ¿no? Si hubiera comido uno solo, uno sería inocente y el otro no, pero los dos géneros están incluidos. No hay excusa. Entonces, dos cosas hay claras. Una es que Dios es el creador de todo y tiene el derecho y el poder para usarlo para su gloria. Y que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra griega que se traduce como todos, significa todos. Todos es todos. Ah, buenísimo. No hay Esto cambia todo. excusa. El fruto del árbol que estaba prohibido era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Para. No sé si se dice así, corregime por favor, pero ¿hay preexistencia de pecado en un ser que recién nace, en un bebé? O sea, ¿hay una naturaleza pecaminosa entonces? Me está diciendo, porque ahí me dijiste, todos pecaron. Sí, ¿Ya nacemos así? sí, claro. Sí, bien. No, para dejarlo claro, no va a ser por obras en ningún momento. Es imposible. Pecamos, ¿cómo es que había dicho? Pecamos porque somos pecadores. Apá, No somos pecadores porque pecamos. para, anótala, Uno- Jorge. Jorge está anotando todo ahí. No es que yo soy pecador cuando peco, sino que porque soy pecador, porque es mi naturaleza, Peco. irremediablemente caigo constantemente en pecado. Por eso siempre necesito el arrepentimiento y el lavarme con la sangre de Cristo. Amén. Es la naturaleza del hombre. Me quedó claro. Una vez que el hombre y la mujer comen del fruto, que ese es el pecado original, comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 3:22, Dios dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y del mal. Entonces, el pecado es la independencia de Dios. Hasta ese momento el hombre dependía de Dios para tomar decisiones. A partir de ahí ya sabía qué era lo bueno y lo malo, entonces tomaba decisiones a su manera y decide hacerlo por sí mismo y hacerlo a su manera. Perfecto. ¿Querés hablar de depravación? Si querés. No. Ahí. Vamos. Entonces yo voy a hacer el resumen de la caída ahora. ¿Les parece? Estamos marchando bien. ¿Estamos en la misma página? ¿Estás sentado en la mesa? ¿Sí? Entonces, gracias. No sé quién está atrás que me dijo excelente, pero ahí vamos. No nacemos neutros. No nacemos neutros. Tenemos una naturaleza caída. 2, pecamos porque somos pecadores. 3, la creación entera fue afectada. Toda la creación fue afectada por el pecado. Por lo tanto, 4, necesitamos un redentor. O estaremos bajo condenación eterna. ¿Sí? Necesitamos a alguien que arregle este asunto. Solo para agregarte, porque el problema es interno, no puedo solucionarlo yo. Necesito que alguien venga y lo solucione. Si el problema de la depravación del hombre sería externo,
podría solucionarlo. Pero como es interno, necesito un Salvador que me salve de mí mismo. Necesitamos un Salvador que nos salve a nosotros de nosotros mismos. Bien. Bueno, y es mi intriga de siempre, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Bueno, no esa es la intriga, sino qué loco que hubo un Dios que a través de Cristo sacrificó el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya vamos a ver si esto es un plan B, ¿no? O sea, el hombre se equivocó, entonces viene Dios y lo parcha al asunto porque la historia se quebrajeó o qué pasó. Porque en la historia de la redención, y acá quiero que tomemos tiempo, ¿sí? Acá, esta es una parte en donde tenemos que tomar tiempo. Cristo se explicó ahí en Lucas, en el Pentateuco, Cristo se explicó en los Salmos y en los libros proféticos, se explicó. Este soy yo, dijo, pero ¿qué hizo Dios frente al pecado y a la rebelión del hombre? Lucas 24:44, lo leo y me explicas esto. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. En los salmos. Salmos, santos dije. Bueno, vamos a empezar a ver el plan de redención. ¿Cuál es la solución de Dios? Dios no tenía un plan B. Algunos teólogos dicen que antes de la fundación del mundo y antes de la creación hubo un acuerdo, una reunión en la Trinidad, se pusieron de acuerdo y Dios dijo, yo voy a crear a todo lo que existe y voy a crear al hombre y el hombre va a caer y vamos a tener que resolverlo esto. ¿Y cómo lo resolvemos? Y el Hijo se ofrece y dice, yo me voy a sacrificar, yo me ofrezco voluntariamente para hacer sacrificio, para rescatar a la humanidad. Sí. Y yo no sé quién dijo eso, pero tuvo que haber existido una charla así a lo mejor, ¿no? En la Trinidad, una reunión de pericoresis. Estaban bailando en la pericoresis y dijo, hey, acá estoy. Está bien, sí, está bien. Seguramente. No lo dice la palabra, pero volé, ¿no? Sí, vamos, seguimos. El punto es que la palabra dice que Jesús es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, bueno, Cristo descrito por Moisés, Cristo en el Pentateuco. A ver. Génesis 3:15, el protoevangelio, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Una vez que cae el hombre en pecado, la serpiente tienta, los hace caer, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el protoevangelio. Me gusta lo que dice Fabio Coelho, de que a la primer persona, al primer ser que se le predica el evangelio es a Satanás al mismo diablo. en el jardín del Edén, ¿no? Y Dios ya le está diciendo cómo va a ser el fin de la historia, porque ya lo tenía planificado. Entonces hay un recorrido en toda la Biblia sobre dónde está la simiente de la mujer y dónde está la simiente de Satanás, ¿sí? Nosotros vamos a recorrer la simiente de la mujer. Primero, Dios encuentra, después que hace la promesa, comienza la creación y la gente se empieza a clamar pidiendo el cumplimiento de esta promesa. La simiente de la mujer que venga a rescatarnos y a salvarnos de la maldad. Hasta que Dios en Génesis 12 se encuentra un amigo, que es Abraham. Y le dice, Génesis 12:2, haré de ti una nación grande. Y le promete tener un hijo y que no solamente va a tener un hijo, sino que se van a multiplicar en muchos. Génesis 15:5. Ahora, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Le está diciendo que va a multiplicar la descendencia. Génesis 17:2, multiplicaré tu descendencia en gran manera. Génesis 22:18, en tu simiente, en singular, serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de la simiente de la mujer, es el recorrido de la simiente. Es la misma simiente. Pasa por Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente va a ser para su pueblo y para su tribu, sino que a través de él, todas las naciones, todas las tribus van a ser bendecidas. Acá yo me puedo ver tranquilamente. Entonces, Jesús mismo explicándose, déjame volver un ratito a los caminos de Maús, le estaba explicando y cuando le explicó esta parte, pateando una piedra en el camino, le dijo, che, pero los gentiles también. Y ahí me metió en la historia.
Qué lindo. Seguime contando. O sea que la teoría del reemplazo Ya pierde está. su fundamento. Acá no tiene fundamento. No tiene fundamento porque Dios antes de que Jacob naciera y se llamara Israel, Dios ya había prometido que a través de Israel iba a bendecir a todas las naciones. No, increíble. Sí, sí, y en la promesa de Abraham a todas las naciones de la tierra lo desbanca otra vez a la teoría del reemplazo. Vamos. Después sigue la simiente por Isaac, no en Esaú, es en Isaac, perdón, no en Ismael, en Isaac. Después sigue en Jacob, no en Esaú. Y Génesis 28, a Jacob Dios le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Otra vez en singular, está hablando el recorrido de la simiente. Exactamente. Entonces, la simiente de Cristo viene de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después, Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y en esas 12 tribus la promesa descansa en la tribu de Judá. Génesis 49, 28. Génesis 49, 28 dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. O sea, no será quitado el cetro, quiere decir que va a continuar la simiente y el reinado y el gobierno va a venir por ahí. Éxodo, siguiendo más adelante, Éxodo 19, hay una boda. Israel sale de Egipto. Hay una boda donde Dios hace una propuesta de casamiento a Israel. Israel acepta casarse, comprometerse con Dios. Dios exige exclusividad. Dios dice: ustedes serán mi pueblo, pero yo tengo que ser el único Dios, no pueden tener otro Dios. Israel acepta. Cuando sube Moisés al monte Sinaí para decirle a Dios que Israel había aceptado y están haciendo el pacto matrimonial, No me digas. Israel está adulterando con el becerro de oro en el mismo momento. A partir de ahí, Dios empieza a decirle a Israel, cada vez que cae en pecado de idolatría, lo llama adulterio, Adúltero. porque no respeta el pacto matrimonial. A partir de ahí lo llama adulterio. Bueno, porque Sí. ahí es cuando se hace el casamiento, la unión. Muy bueno. Ahí es el pacto. Muy bueno. Podés decir, oh, wow. Ahí va. Che, es bueno. Bueno, Vamos. seguimos. Hasta ahí hay muchas más cosas, pero para no aburrir y no cansar y no ser gravoso. Vamos, vamos. Hasta ahí la simiente, Cristo en la ley de Moisés, en el Pentateuco. ¿Qué pasa en la historia? ¿Cómo sigue la historia? Siguen los libros históricos. No vamos a adentrarnos en eso, pero en los libros históricos lo que Dios hace es unir a Israel con un territorio. Dios enlaza a Israel con un territorio, le promete un territorio. Entonces, no solo la simiente, no solo está la promesa de la simiente de que el Salvador va a venir por Israel, sino que también van a tener su propio territorio y Dios le indica específicamente cuál es. Exactamente. Exactamente. Después viene el período de los jueces y después viene el período de los reyes. El último juez es Samuel, que también fue profeta, y el pueblo de Israel le pide a Samuel que quiere hacer como las otras naciones. Cuando Dios le da la tierra a Israel, le dice: voy a sacar de esta tierra y vos vas a tener que sacar y eliminar de esta tierra a todos porque son abortistas. No abortistas de los que conocemos ahora, pero sí abortaban a sus hijos, asesinaban a sus hijos, sacrificaban a los niños, a los ídolos. Ídolos paganos, otros dioses. Tenían perversiones sexuales, tenían pecados, eran asesinos, derramaban sangre inocente. Entonces Dios dice: yo no voy a tolerar a estos pueblos, no quiero que compartas la tierra con ellos. El pueblo de Israel, 1 Samuel 8:5, le dice: no queremos que Dios nos juzgue, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. Israel quiere ser igual. Dios le había prometido exclusividad y ellos rechazan la exclusividad, querían ser igual a las otras naciones. Qué loco. 1 Samuel 8:7, 2 versículos después, dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz de tu pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Entonces Israel rechaza a Dios y rechaza la promesa de Dios. A mí me han desechado para que no reine yo sobre ellos, ¿no? Y pide un rey. Se levanta el primer rey de Israel, Shaul,
de la tribu de Benjamín, después un rey conforme al corazón del hombre, pero después viene, en Hechos de los Apóstoles, viene otro Shaul de la tribu de Benjamín, que también persigue, así como Shaul, el primero, perseguía a David, el otro perseguía a la iglesia, pero sin saber que estaba persiguiendo a Cristo. Es el mismo. Otro, Va a ser el mismo. wow. Otro- Es verdad, Saúl. Sí, pero en hebreo es Shaul, igual que Shaul, que Saúl. Ah, qué locura. Por eso Es el mismo nombre. Claro. Cristo en los Salmos. Salmos capítulo 2, Salmo capítulo 110, Salmo capítulo 45, Salmo capítulo 23, el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. Salmo 132, David, un rey, o sea, Dios levanta a Saúl, un rey conforme al corazón del hombre, imagen del anticristo, que va a ser un rey que va a gobernar todas las naciones de la tierra con un gobierno totalitario va a ser un internacional socialismo, así como el nacionalsocialismo, pero a nivel internacional, multiplicado, potenciado. Pero después viene David, un rey conforme al corazón de Dios, imagen de Cristo que va a reinar la tierra, como un rey conforme al corazón de Dios que va a ser Jesucristo. ¿Sí? Y David halla gracia delante de Dios, aparte de muchas cosas buenas que hizo. En el Salmo 132, versículo 4 y 5 dice: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. David descubre que en el corazón de Dios está el deseo de habitar entre nosotros. Entonces él decide empezar a hacer algo para que Dios habite. Él descubre que Dios quiere habitar en la tierra. Qué locura que el tabernáculo que Dios extraña es el de David. Que él lo entendió, él lo vio, y por eso es la imagen viva de Jesús, no solo en los Salmos, sino como segundo rey de David. Es Jesús el centro, y David pone un templo, el arca, al acceso de todos. Lo devuelve al pueblo sin un intermediario. Sigamos. Sin velos, sin paredes. Hay un montón. Dios le dice a David: no podés construir el templo, no podrás construir mi templo porque tus manos están manchadas de sangre, pero le hace una promesa y Dios hace un pacto con David. Y le dice: será afirmada tu casa, 2 Samuel 7:16. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. David toma esta promesa literal, y cuando deja su trono a Salomón para que continúe el reinado, le dice: yo te presto el trono, pero yo sé que voy a volver porque Dios me prometió que voy a estar eternamente, que este trono va a ser eterno. ¿Sí? Entonces David toca el corazón de Dios y llega a alcanzar eso. Hasta ahí Cristo en los Salmos, ¿se entendió? Cristo en el Pentateuco, siguiendo la línea de Abraham, Isaac y Jacob. Cristo en los Salmos, la promesa está en David. David va a ser el que continúa el trayecto de la simiente. Y tercero, Cristo en los profetas. Perfecto. El profeta que más habla del Mesías, el profeta mesiánico por excelencia, es Isaías. Isaías 7:14 dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará por su nombre Emmanuel. Isaías puede ver que ese Mesías, que esa simiente, viene a la tierra y encarna, pero encarna como un bebé indefenso, como un niño, y encarna en una virgen. Tenía que encarnar en una virgen para que se conserve la pureza. Exacto. Para que no esté contaminado por la depravación y por el pecado original. Perdón, porque hasta ahí no había sacrificio. Y si no había sacrificio, si venía por el hombre pecaminoso, no había trato, ¿no? ¿Qué? Dale, seguí. Yo estoy como ustedes, aprendiendo un montón. Isaías 9 dice: porque un niño nos es nacido, 9, 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta ve que ese niño se va a transformar en un hombre, un hombre adulto, va a crecer como cualquier ser humano, va a ser un hombre adulto y el reino y el peso del reino va a estar sobre sus hombros. Ese reino eterno que le había sido prometido a David. Otro profeta que habla mucho del reinado mesiánico es Daniel, pero Daniel tiene una particularidad que tiene el libro de Daniel tiene 12 capítulos, 6 hablan de la vida de Daniel y 6 hablan de la profecía, a diferencia de los otros profetas mayores que solo es la profecía. Porque el proceso del profeta es tan importante como la palabra. Cada palabra que un profeta de estos de peso, del Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, cada palabra que decían, no había sido casualidad. Dios estuvo en todo ese proceso de crecimiento, en toda su vida, para que en el momento que tenían el encuentro con Dios, la porción exacta de la milimétrica de la gloria de Dios lo tocaba y él iba a elegir esta palabra y no otra, dependiendo de su historia de vida. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que dicen. Y Daniel 7:13 ve al Hijo del Hombre y él ve que el Mesías no solamente venía a salvar la humanidad, sino que venía a restaurarla y a gobernar sobre la humanidad. No solamente iba a rescatar de la maldición y del pecado y de la muerte, sino que además iba a tener un gobierno y que iba a tener un reino. Y lo llama el Hijo del Hombre. La forma, el nombre que Jesús más utiliza para mencionarse a sí mismo cuando está en la tierra es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Se está otra vez mirando a él en las Escrituras. Y haciendo una referencia a Daniel 7:13. No sé si se te escucha cuando hablas, pero si no hablas. Estoy hablando con vos, sí. Seguimos. Bueno, seguimos con Jonás. No podemos pasar por todos los profetas, porque son muchos y va a ser muy largo. No, pero es clave que hablemos de Jonás. Pero Jonás sí. Es clave. ¿Por qué? Porque Jesús menciona a Jonás. Uno de los pocos profetas que Jesús menciona es Jonás. Cuando los fariseos le dicen a Jesús, vos no conocés la ley porque no sabés que ningún profeta salió de Galilea, y en realidad estaban equivocados porque Jonás era un profeta que nació en Galilea, muy cerquita de Nazaret, donde nació Jesús. Ignoráis. Ahí le dice. Jesús le dice, erráis porque ignorás la Escritura y el poder de Dios. Ellos no sabían que sí hubo un profeta de Galilea, que fue Jonás. Detalle, ¿eh? Jonás es uno de los pocos profetas que Jesús menciona, y lo menciona en Mateo 12, el 39 al 41, y le dice, generación mala y adúltera. La generación mala y adúltera demanda señal. ¿Se acuerdan? Adulterio porque engañan con otros ídolos, tienen otros ídolos encima de Dios. Mala por la depravación y la perversión, que el hombre siempre elige lo malo. Tiene tendencia a elegir lo malo. Pero señal no le será dada sino la de Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En la Biblia hay 2 géneros sexuales, hombre y mujer, no hay más que 2. Y hay 2 géneros étnicos, se puede decir, judíos y gentiles. Así como yo no me puedo autopercibir mujer porque no tengo genética de mujer, ni genitales femeninos, ni todas las características sexuales, caracteres sexuales secundarios que hacen a una mujer. Si yo no nací judío, no puedo autopercibirme judío, ¿no? Me gusta una frase que usa Benjamín Núñez que dice, Israel es la herramienta que Dios usa para la salvación de los gentiles. Y los gentiles son la herramienta que Dios usa para la salvación de los judíos. Están interconectados. Cuando hablamos de buscar nuestro lugar en la profecía bíblica, mi lugar, yo que no tengo nada de judío, no tengo ni un porcentaje de ADN de judío, yo que soy gentil, mi lugar en las profecías es donde, cada vez que menciono a los gentiles. Cuando la Biblia habla de promesa, de funciones, profecía de lo que va a pasar con los gentiles, ahí está mi lugar en la profecía. Ahí me encuentro. Bueno,
Deuteronomio 32, 21 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Está hablando de que Dios va a provocar a celo a los gentiles. Y ese celo es el que va a producir que Israel se vuelva y reconozca a Jesucristo. Por lo tanto, el libro de Jonás nos está anticipando y está profetizando, nos está introduciendo a los gentiles en la historia. Esto es maravilloso. Un Jonás que predicó en Nínive arrepentimiento. Nínive no era una ciudad hebrea. Por lo tanto, acá hay una manifestación tremenda de estas dos etnias, ¿sí? La primera los judíos y la segunda nosotros, su iglesia, hoy. Bueno, si creemos en Cristo Jesús, si no son. Claro. Muy bien. Bueno, seguimos con la encarnación. Ya falta poquito. No, vamos. Pero la encarnación, o sea, Jesús habló de quién era Él en la ley de Moisés, como lo vimos, en los salmos, en los profetas, pero después, pero Él fue encarnado, ¿no? Él se encarnó. Ya vimos algo cuando vimos Isaías. Hay 4 evangelios. 3 de esos 4 evangelios se llaman los evangelios sinópticos, porque tienen muchos paralelismos. Se cree que el primer evangelio lo escribe Marcos, que no fue discípulo de Cristo y no vivenció directamente la historia de Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra, sino que era un discípulo de Pablo. Pero Marcos escribe su evangelio posiblemente escuchando la historia que narró Pedro, escuchándolo a Pedro. Eso es lo que se creen los historiadores. Después, Mateo escribe su evangelio dirigido a los judíos. Por eso el evangelio de Mateo está lleno de profecía y el profeta dijo, así como dijo el profeta, tal cosa. Porque siempre engancha con los judíos. Con la historia judía y con la profecía. Y por último, Lucas, que era un médico gentil griego, y Lucas es más detallista, el que dedica más tiempo al nacimiento, los ángeles que cantan, los magos de Oriente o los astrónomos de Oriente. Bueno, cuenta más detalles. Al parecer, después de un tiempo, hubo una discusión entre la gente, la gente empezó a decir que Jesús era un buen hombre, un profeta. Nadie dudaba de la humanidad de Cristo y de que había existido, pero se empezó a dudar de la divinidad de Cristo. Juan escribe se llama el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, porque Juan, algunos dicen que escribe su evangelio incluso después de haber escrito el Apocalipsis, después de haber escrito las epístolas, y Juan escribe el evangelio para demostrar que Jesucristo sí era Dios. Había una discusión entonces sobre la mesa. Una discusión y había gente que no creía que en la divinidad de Cristo. Te cuento acá entre nosotros. ¿Te acordás que hablamos de la mesa de Tel Megido, en donde Jesús era reconocido como parte de la deidad? Él era Dios. Encontré Deo Europos, una ciudad de Siria. Después te la cuento porque están ellos acá. Pero, encontré Deo Europos, una casa donde se honraba a Jesús, el Mesías, que es Dios. Así que otro descubrimiento que afirma del siglo II. Otro descubrimiento que afirma, y para lo cual supuestamente, según esto que los historiadores están marcando, Juan escribe el Evangelio de Juan. Repito, porque esto es importante, escribió el Apocalipsis, Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan, ¿sí? Y después, cerca de los 100 años, qué marcante los recuerdos que habrá tenido ese hombre para poder escribir el Evangelio completo y la obra de Jesucristo 80 años después. ¿Cuántos años tenía Juan cuando caminó con Cristo? Y algunos dicen entre 16 o 20. 80 años después, casi a los 100. 80 años después. Una locura. Y yo digo que estoy viejo. Juan escribe lo siguiente. Primer capítulo 1 del Evangelio de Juan. Juan empieza afirmando la deidad de Cristo. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En griego escribe, en la arqué,
era el logos. La arqué había un debate entre los filósofos griegos de que la arqué era el origen de todas las cosas. Entonces había presocráticos que decían que la arqué era el agua, otros decían que era el fuego, otros decían que era la tierra, otros que era el aire. Juan viene al nivel intelectual más alto de su época y arranca con los tapones de punta. Es decir, la arqué no es ni el fuego, ni el aire, ni la tierra, ni el agua, es el logos, la palabra. Pero no solo la palabra, logos es palabra, es discurso lógico, racional. No ese que escuchamos muchas veces en las iglesias pentecostales, es una locura total, es para Cristo. Tiene una lógica, es racional, es coherente, no es incoherente. Y dice, en la arqué era logos, y logos era con teos, con mayúscula y en singular, como diciendo, hay un Dios, ¿sí? Un solo Dios, un único Dios, y con mayúscula que es superior a todos. Y dice, y el logos era con teos y el logos era teos. Está diciendo, la palabra es Dios, Dios es la palabra. ¿Sí? Bueno. Y para los griegos está hablando del arqué y del logo, y para los hebreos está hablando del origen y lo remite a Génesis y le está diciendo, en la creación Jesucristo estaba presente y todo fue creado a través de la palabra. Dios dijo, todo Génesis 1 y 1:2 es, y Dios dijo y se hizo. Dios dijo y se hizo. Dios dijo. Siempre fue la palabra, el verbo creando, ¿no? Creador. Jesucristo en toda la escritura. Y dice, versículo 2, Juan 1:2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y después en el versículo 9, Juan va a decir, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo en singular vino y los suyos en plural no le recibieron. ¿Sí? Pero como Jesús, a lo suyo Él venía a establecer su reino. Él tenía un objetivo, el rechazo de su familia, de sus amigos, de su pueblo, que supuestamente había estado esperándolo durante miles de años. No solo no lo reconoció, lo rechazó, pero el rechazo de su pueblo al que Él vino, no lo frenó porque el propósito, él sabía que el establecimiento del reino era muy superior a ser rechazado o no. Entonces por eso él no se detuvo. Tremendo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cualquiera que recibe a Cristo puede ser hijo de Dios. Y esto no entra tampoco en una teoría, o en la teoría del reemplazo de decir que la iglesia es el Israel del Nuevo Testamento. No es así, ¿no? Israel tiene su propósito. El mismo Dios que llamó a Israel no va a revocar la palabra. Eso es. Pero sí está abriendo el panorama a que la salvación no queda reducida solamente a Israel, sino que los gentiles también forman parte del plan eterno de Dios. Bueno, y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Él habitó entre nosotros. Jesucristo es asesinado, va a juicio, el juicio más injusto de la historia de la humanidad. Lo declaran inocente, pero lo asesinan igual. Es la única persona que lo juzgan, lo condenan sin haberlo declarado culpable. Claro. Y Jesús muere y prueba la democracia. En ese momento dan a elegir entre Jesús y Barrabás, y había gente que había sido sanada por Jesús, mudos que hablaban porque Jesús los había sanado, paralíticos que estaban caminando que Jesús los había sanado, ciegos que veían porque Jesús los había sanado. Sobre todo me llama la atención los mudos que no hablaban. Jesús sanó y estaban diciendo Barrabás y no Cristo, ¿no? Para que lo suelten. Qué fuerte. Jesús muere clavado en un madero. Esto lo sabés mucho, vos lo sabés mejor que yo. No, para decirlo vos. Pero según algunos judíos, historiadores, Jerusalén en un principio no se llamaba Jerusalén, era el monte Moriah. El monte Moriah es donde Abraham
fue a sacrificar a Isaac, pero no lo sacrifica. Es el mismo lugar que David compra para hacer el templo, el primer templo. Y algunos van mucho más allá y dicen que en el mismo lugar donde fue crucificado Jesucristo estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Jesús está redimiendo a la humanidad con el derramamiento de su sangre en el lugar preciso y exacto en donde se ubicaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muchos creen que el jardín del Edén está ubicado donde está el monte Moriah, que hoy es Jerusalén. Por eso Dios manda a Abraham a Jerusalén, cuando lo llama y lo hace caminar hasta Jerusalén. Por eso hay tanto conflicto, tanta crisis, tanta guerra, y siempre va a haber hasta que Cristo venga. ¿Por qué es un lugar tan deseado? Porque muchas personas creen, se supone, es posible que ahí estaba ubicado el jardín del Edén, y ahí es donde Jesucristo desciende, o sea, donde va a reinar, va a estar el trono de Cristo en ese mismo monte, donde va a reinar a todas las naciones y va a restaurar toda la tierra. Por eso hay tanto conflicto. Algunos incluso dicen que en todos los mapas, sea de la tierra redonda o de la tierra plana, Israel está en el centro. Algunos creen que de Israel para el oriente se escribe de izquierda a derecha y de Israel para el occidente se escribe de derecha a izquierda, porque todo apunta a Israel y todo apunta a Jerusalén. Es muy bueno. Es muy bueno. Deja alguna para otra predicación. Muy bueno. Jesús muere, es crucificado y resucita. Y cuando Jesús resucita, lo transforma, queda demostrado que Él era Dios, no era un hombre más, ¿sí? Porque si hubiera sido otro profeta más, no hubiera resucitado. Pero Jesús resucitó. Y se le aparece a los discípulos. En el camino de Emaús se le aparece a algunas mujeres, se le aparece a varios más. Y en Hechos 1:11 tenemos la promesa. Jesús asciende al cielo. Y hay dos ángeles que se le aparecen a los discípulos y los que estaban ahí en ese lugar. Y le dice: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la promesa es que ese Jesucristo va a volver. Encarnó. El que encarnó es la simiente, pero esa simiente se fue pero volverá. Tremendo, tremendo. Y así empieza Hechos de los Apóstoles, que en un primer momento algunos dicen que no se llamaba Hechos de los Apóstoles, se llamaba el Evangelio del Espíritu Santo. Entonces, y ahí comienza la era apostólica, que es la que estamos nosotros ahora, que es la de entre la primera venida de Cristo y el regreso de Cristo. Genial. La redención, muchos cuando... Yo lo vengo estudiando hace varios años al tema, a la historia de la redención. La mayoría termina en la redención en la resurrección de Cristo, en Hechos 1:11. Pero la redención no termina todo en la resurrección de Cristo y en la ascensión de Cristo solamente, sino que viene otra etapa más, que es la consumación del plan y la restauración de todas las cosas. Exactamente. Vamos a la historia completa entonces. La mayoría piensa que el cielo es escapar de esta tierra. Me gustaría preguntarte qué dice la Biblia realmente sobre este final de la historia. Durante años, nuestro evangelio se quedó en la cruz. Nos compró con su sangre, limpió nuestros pecados, nos hizo aceptos. Empezamos a agarrar todas las promesas para nuestro lado, pero en realidad la historia sigue. Y nuestra parte en la historia también sigue. Bueno, sí sigue. Hay promesas y la historia no termina en la cruz, termina en el trono, ¿sí? En el trono de Jesús. Jesucristo, la promesa es que Jesús va a volver y va a ser entronizado. La profecía de los últimos tiempos es el libro de Apocalipsis. Muchos no entienden o lo consideran muy severo a los juicios de Apocalipsis porque no entienden toda la narrativa previa.
¿Cuántas oportunidades Dios dio? Todo lo que los intentos de acercamiento que Dios hizo y que lo rechazamos, ¿no? Entonces, por eso la severidad del juicio. Somos salvos de la ira de Dios. Jesucristo nos salva de la ira de Dios. Jesús no es... me gusta por ahí lo que dice Juan en el Evangelio de Juan, que habla de los 7 yo soy. No voy a retroceder, pero sí quiero mencionar esto. Jesús no tiene razón. Jesús es la verdad. Jesús no tiene salud integral. Jesucristo es la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el buen pastor. Es más que la iglesia. Él es el pastor. Entonces, Apocalipsis se trata de la revelación de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Capítulo 1 y capítulo 2 capítulo 1 habla de la persona de Jesucristo. Hay más de 30 características solo de la persona de Cristo. Capítulo 2 y 3, las cartas a las 7 iglesias y las promesas de recompensas eternas. Capítulo 4 y 5, la adoración del trono. Y a Jesús, capítulo 4, versículo 10 y 11, Jesús cantan los 24 ancianos, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Están adorando a Jesucristo por quién es, no por lo que hizo. Lo mencionan como creador, pero porque es la autoridad máxima. No hay alguien superior a Cristo. Apocalipsis 5 lo adoran por lo que hizo. Dice Apocalipsis 5:9: digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ese es el plan de redención, ¿no? Fuimos redimidos con la sangre de Cristo. No hay otro plan y no hay otra manera de ser salvos si Jesucristo no nos hubiera redimido. Lo interesante es que Dios, el hombre se separa de Dios, el pecado separa al hombre de Dios, perdemos la comunión con Dios. Para restaurar la comunión, Dios crea un plan y ese plan es que alguien tenía que pagar con sangre. Pero Dios mismo se ofrece a ser Él mismo el que pague. Es como si vos tenés una casa, la alquilás y decís: en el contrato estipulo $500 de alquiler, pero yo mismo te voy a pagar los $500 todos los meses. Yo soy el que pago, ¿no? Entonces Dios paga por nosotros. Dios pagó por nosotros con el sacrificio del Hijo. Jesús nos redime con su sangre para Dios y nos libra, nos salva de la ira de Dios. Vienen Apocalipsis 6 al 19, el plan de batalla, los 21 juicios paralelos a Éxodo, a las plagas de Éxodo y la gran tribulación. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mateo 24:21, la escatología de Jesús. Jesús dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 24:21. Mateo 24:21. Hubo tribulaciones, pero ninguna, la Biblia dice que ninguna se va a comparar a esta. Esta tribulación todavía no pasó. Y la iglesia va a estar 21 juicios, 7 sellos. Los 6 primeros tienen juicio, el 7º contiene las 7 copas. Las 7 trompetas. 6 primeras trompetas contienen también su juicio. Hasta ahí la iglesia va a estar. Es un orden cronológico. Si dice primer trompeta, segunda, tercera, es porque la quinta no va a ir antes que la primera. Claro. Entonces hay un orden cronológico. No puede pasar eso antes de que pase el otro. En la 7ª trompeta es la venida de Cristo. Jesucristo vuelve al sonar de la 7ª trompeta. Pablo dice: cuando suene la última trompeta, la última de las 7, en la 7ª trompeta Jesucristo regresa. Se encuentra con la iglesia. Hasta la 6ª trompeta hay tribulación y la iglesia está presente en la tierra. Recién en la 7ª.
Dos eventos en el mismo momento. Exacto. El arrebatamiento de los santos y la venida de Cristo. Nos encontramos con Cristo en el aire. Resucitan los muertos. Los muertos en Cristo resucitan. Los que estén vivos se encontrarán con Cristo en el aire. Y la iglesia va a acompañar a Jesús en su procesión triunfal. Jesús derrota al anticristo y a los ejércitos del anticristo y se produce las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Recién ahí podemos desarmar el chiringuito acá. Jesús ya tomó su lugar, ¿no? Así es. Y- Jesucristo toma su lugar en la tierra, se produce una boda, va a haber una mesa como esta, pero más larga, donde vamos a estar comiendo. Un poquito más. ¿Y con quién vamos a estar comiendo? Y yo siempre pienso esto, ¿no? Le contaba a Samu, de que yo voy a estar sentado con Esteban, ¿no? O con Pablo, o con un mártir en Nigeria o en Afganistán, ¿no? Y yo estoy en condición, o sea, yo estoy al nivel, ¿no? de un pastor que fue asesinado en Nigeria porque no quiso negar a Cristo. Yo estoy al nivel de Esteban, que mientras lo apedreaban veía a Cristo. Tenemos conciencia de que un día, si creemos que somos salvos, tenemos conciencia de que vamos a estar entre esa gente como uno más. ¿Estamos trabajando por eso? Después que viene. Las bodas del Cordero, Jesús se casa con la iglesia, Jesús como postrer Adán, la iglesia como postrer Eva, iglesia de judíos y gentiles, se casa. Jesucristo toma 1000 años, el milenio, para restaurar toda la tierra y hacer el trabajo que tenía que haber hecho Adán y Eva, lo hace Jesucristo con la iglesia. ¿Cómo van a ser las canciones esas? Tenemos Jesús en escena, ¿no? Y Él está dirigiendo la adoración. Perdón, le estamos adorando a Él, digo. Pero estamos preparando para la venida. Otra vez. Después de un milenio, estamos preparando la venida del Padre juntamente con Cristo. Y ahí yo también creo, estando en Jerusalén, que es ahí donde baja la nueva Jerusalén y es la primer venida del Padre y el fin o el comienzo de esta metanarrativa. ¿Cómo termina esta parte? Apocalipsis 21-22, Jesús prepara la iglesia, Jesús prepara la tierra para la primera venida del Padre. El Padre, en el jardín del Edén y en la creación, el Padre caminaba con Adán y con Eva, tenía comunión íntima con sus hijos y los podían ver cara a cara. Cuando Adán y Eva caen en el pecado, a través del pecado, el Padre no puede habitar donde hay pecado. Entonces yo me lo imagino al Padre como el padre de un secuestrado en Israel, uno de los que ha sido secuestrado en Israel, que está impedido de ver sus hijos. Quiere ver a sus hijos, pero no puede, está impedido, no porque Dios no sea poderoso, Dios es todopoderoso, pero no puede habitar donde hay pecado. Tiene que ser restaurada la tierra, limpiada del pecado, para que el Padre pueda volver a venir y pueda estar junto con sus hijos. Entonces yo lo veo al Padre desesperado para estar con los hijos. Él quiere estar con sus hijos, pero hasta que la tierra no sea restaurada del pecado no puede. Hasta que desaparezca el pecado no puede. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te diste cuenta el detalle? El tabernáculo de Dios con los hombres, no con Israel, no con ya fuimos novia, ya hubo casamiento. Estará con los hombres. Otra vez, ese jardín de Adán. Te corté de vuelta, ¿no? No, está bien. Vamos. Juan 1:14 dice: Jesucristo habitó entre nosotros. Esa palabra es tabernaculizó. Jesús tabernaculizó. Así como Jesús habitó entre nosotros, Tal cual. el Padre va a ser tabernáculo entre nosotros y va a habitar entre nosotros también. Vamos a convivir y a ver cara a cara al Padre como lo veían Adán y Eva en el jardín del Edén. Tremendo. Toda la tierra va a ser el jardín del Edén y va a ser restaurada. Tenemos mucho para hablar sobre
consumación, hay mucha palabra, pero es necesario que empecemos a hablar de esto. Yo quiero sintetizar, ¿me dejas? Esta parte. Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva, sin llanto, sin dolor, sin pecado. Cristo entrega el reino al Padre posmilenio. Y el propósito de Génesis se cumple en el Apocalipsis. ¿Lo podés ver conmigo? Esta metanarrativa del Evangelio tiene un final que huele a comienzo de todas las cosas. Cuando todo va a ser perfecto, dijimos, sin dolor. Pero, ¿qué significa ese vivir creyendo esta historia hoy? ¿Cómo? Es la última pregunta que quiero hacerte, pero ¿cómo impacta nuestra forma de pensar, de decidir, de ir al súper, de tomar decisiones? Hay un poco lo que lo fuimos mencionando a lo largo de todo el mensaje, pero va a haber en los últimos tiempos el peligro, va a ser el engaño, el mayor peligro es el engaño. Va a haber dos narrativas, la narrativa bíblica y la narrativa del anticristo, que va a intentar engañar, así como la deconstrucción, el discurso de Hollywood, el discurso de la filosofía de la época. Todo intenta darte una narrativa diferente a la narrativa bíblica o a la narrativa del Evangelio. Nuestro trabajo hoy sería buscar a Jesús y hacer carne, primero comer la palabra y hacer carne la palabra. Y después Lucas 24:32, que dice, volvemos al camino de Emaús, y dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es buscar a Jesús, pedirle que nos abra las Escrituras, que arda nuestro corazón y que en ese corazón ardiendo se pueda quemar, como en Hechos 19 y 20, la gente en Éfeso que quemaban los libros de brujería, los libros de filosofía, que en ese fuego ardiendo del corazón, que está encendido porque Cristo me abrió las Escrituras, se queme toda falsa doctrina, toda filosofía humanista, todo lo que contamina y lo que contamina la mente, el entendimiento, y lo que impide que yo vea a Cristo y vea el plan completo. Sí. Si podemos poner la última placa, pasamos ya a esa. En donde ese es el rompecabezas, sería el rompecabezas armado. Muy bueno. El plan, que yo pueda ver con un corazón ardiente, Jesús me pueda explicar el plan completo y que yo pueda ver que la cruz está en el centro del plan, que no es todo, pero sí es lo más importante, y que ese jardín va a volver a ser restaurado y va a quedar como un memorial, pero sobre todo con un corazón encendido. Que Cristo me abra los ojos, que Cristo me pueda abrir las Escrituras para que mi corazón se encienda. Amén, amén. Yo quiero simplemente pasar a un doble llamado que hoy queremos hacer. ¿Hay alguien en este lugar que no ha manifestado a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón todavía? ¿Hay alguno entre nosotros que necesite esta buena noticia encarnada adentro? Porque parte de los dos llamados que quiero hacer, primero es a vos entonces. Voy a hacerlo primero con vos, a nosotros como iglesia. Que nos sea revelada esta metanarrativa, que podamos ver el plan completo del Evangelio como una sola historia. Si lo podemos ver, lo que pasemos a diario va a ser parte del camino que va a definir el destino. Solo parte del camino. Y eso no significa que no va a doler, eso no significa que todo va a estar bien.
Eso significa que Jesús es el camino. Jesús está con nosotros, pero no llegamos al destino. Lo que hoy están viviendo, lo que hoy estamos viviendo, nos debe preparar a nosotros para poder llegar a ese destino. Hablamos del proceso de cada uno de ustedes, hablamos de lo que no está bueno que pasemos, pero que prepare el camino para el Señor. Tener claro el destino nos quita el dolor del camino. Tener clara la historia nos aclara la visión. Y lo voy a decir otra vez. Tener claro el destino nos quita el dolor del camino. Y no es simplemente un ungüento para que nos sintamos mejor. Es decir, que en medio de nuestras mesas, cuando vencimos lo que vencimos, y ahí pone el testimonio de este año. Eli, ahí pone el testimonio de lo que a lo mejor no sabe nadie, pero tus lágrimas en la mesa de Lau y mía, donde tu pan se partió y fue revelado Cristo y nos mostró para dónde es el camino. Pero no hay varias historias, hay una sola. Y yo hoy vengo comisionado por el Espíritu a que esto se nos revele de una vez y por todas, que podamos entrar en esta historia. Por eso ese hoy nos dio una clase magistral, y tanto más que debemos participar, porque a veces miramos y escuchamos más a nuestro espejo que aquel que nos transforma. Hemos dejado de escuchar la historia porque nos hemos mareado con nuestro sufrimiento. Y Jesús mismo dice: ustedes son los que compartieron conmigo mis pruebas. Es suyo el camino, es suya la historia. Él nos hace parte como hijos. Tenés que decidir creer. Este es el Evangelio. Y a los inconversos, si no se animaron a levantar su mano, quiero decirles que el camino para meter en su historia, el camino para meter tu vida en su historia es Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es la vida. Y parece básico que hace décadas estamos predicando un evangelio que trae buena noticia. Incluso nuestras canciones, hoy recordamos una viejita, ¿no? Hoy recordamos una viejita y a veces nos viene tan bien al alma cantar algo que sabemos, pero nunca lo desconectemos del propósito eterno. Cantemos Maranata mientras cantamos Emanuel, Dios con nosotros, mientras visitamos la historia. Porque Dios es un Dios que hoy quiere que su iglesia siga predicando arrepentimiento. Cerremos con esto. Arrepentimiento, perdón de pecados en todas las naciones de la tierra. Si lo entendemos, hay naciones que están gimiendo. Hay tierra que está gimiendo por la manifestación de los hijos. Y yo veo que hoy, en medio de la administración, aunque termine el streaming, y si termina, quédate en tu casa, ahí con el Señor, pidiéndole, como dijo ese recién, revelame tu historia y revelame mi parte en tu historia. Hoy yo veo que muchos de nosotros vamos a exponer otra vez esos talentos que nos fueron entregados. Y el Señor nos va a desempolvar. Y en los mismos talentos vamos a ver que están las instrucciones para que juntos preparemos como una sola familia, en una sola mesa, el camino para el Señor. Hay una sola historia y no puede ser que viendo al inconmovible nosotros seamos movidos. Vamos a ver el Evangelio tal y como es, sin evitar los dolores, sin querer evitar lo que nosotros sufrimos día a día. Pero el arrepentimiento debe llevarnos esta noche
a la conciencia de que todos somos pecadores. No pecamos, somos pecadores. Esa es nuestra esencia. No hay nadie justo en medio nuestro. Todos necesitamos reconocer que somos culpables de juicio y que hemos provocado la ira de Dios. Ahí estamos todos. Todos necesitamos perdón de pecados. Todos. No hay un solo justo, ni aun uno. Pero todo aquel que se arrepiente y acepta que Jesucristo absorbió esa ira de Dios, que Él padeció por nuestros pecados, todo el que le reconoce es perdonado. Y esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. A partir de este momento, de la revelación de este objetivo, ya deja de ser exclusivo para Israel y se abre una oportunidad para los gentiles de acceder. Y vamos a leer el versículo de Lucas 24 otra vez, 46-47. Así dijo, así está escrito. Lucas 24, 46-47. Así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y yo agrego, hasta el fin de la tierra. Y hoy estamos en un país austral. Si el evangelio ya llegó al fin de la tierra, pero el evangelio no fue hecho para vos. Vos te haces hijo y parte de una historia cuando te metes en Jesús. Así que yo hago este llamado, iglesia. ¿Querés? Yo hago este llamado. Te pido que te pongas de pie ahí donde estás. Vamos a terminar. Hay un versículo Isaías 57:15 es el último versículo que vamos a leer hoy. ¿Me ayuda Mateo? ¿Está Mateo atrás? Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Allá arriba añado yo, perdón, no voy a añadir nada, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Yo no sé cuántos adentro de su casa, yo no sé cuántos afuera están en esta condición, que necesitan reanimar el espíritu, que necesitan alentar el corazón. Yo no sé cuántos quebrantados estamos en este lugar, pero yo sí sé que yo le necesito y que si no fuera por Jesús no haría parte de la historia. Te pido que donde estás cierres tus ojos. Si estás en tu casa, que también lo hagas. Vamos a cerrar los ojos, vamos a guardar los ojos solo para Él. Y vamos a entrar en un nuevo estado como iglesia. Porque la humildad, el quebrantamiento en Él no es para vergüenza. Yo vengo y hago un llamado al arrepentimiento a su iglesia. Le hablo a Tete la iglesia. Toma tu lugar. Te digo, arrepentite de tu pecado. Volvé al Señor. Es tiempo de predicar el evangelio incluso entre nosotros. Hay una buena noticia. Él quiere habitar. Él sigue hablándonos de comunión. Él quiere estar con y entre nosotros. Él quiere caminar en su iglesia. Pero para esto necesita o que seas perfecto, estar en lo alto y lo sublime, o que te quebrantes de todo tu corazón.
Por eso en el nombre de Jesús yo hago un llamado nuevamente al arrepentimiento. Ahí con tus ojos cerrados, si sos como yo, que necesito de su perdón, que necesito de su amor, que honro esa cruz, te pido que levantes tus manos y que le reconozcas donde estás, que le digas: Señor, acá estoy, anota mi nombre. Hoy quiero irme con el convencimiento de que estarás conmigo hasta el fin, que estarás conmigo todos los días, hasta que vuelva a estar a tus pies realmente. Dios, que habitas en el lugar santo y sublime, también habita hoy con el contrito y el humilde de espíritu. Reanima el espíritu de los humildes en esta noche. Levanta, alienta el corazón de los quebrantados.